La segunda, sobre el ingreso mínimo vital, sí, nosotros, yo llevaré al Consejo de Ministros una norma que va a definir un ingreso mínimo vital. Era un acuerdo de la coalición el hacer un ingreso mínimo vital antes de que empezara esta crisis. Han sido ya varios los instrumentos que ha aprobado el gobierno español para tratar de evitar un aumento de la desigualdad y de la pobreza, como la ayuda a los autónomos o la flexibilización del mercado laboral a través de los llamados ERTEs. Esta situación ha sido provocada por la pérdida de trabajo que siempre sufren los más vulnerables. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales y a tiempo parcial son los que más sufren las pérdidas de empleo cuando llega una nueva crisis. Ya lo mencionamos en el anterior vídeo, a menor renta, menor es el índice de probabilidad de poder teletrabajar y como consecuencia hay una mayor probabilidad de pérdida del empleo. Sin embargo, hay una medida en concreto que ha llamado la atención tanto de los economistas como del ciudadano medio: el ingreso mínimo vital. Ha sido un compromiso desde el inicio de andadura de este gobierno de coalición. Pero, ¿en qué consiste esta nueva medida? ¿Quién tiene derecho a recibirla? ¿Será esta transferencia una herramienta eficiente para luchar contra la desigualdad, la pobreza y la pérdida de empleo? ¿Qué nos dice la teoría económica previa al respecto? Hoy vamos a tratar de responder a todas estas preguntas. Soy Pablo de Lomas y estamos en 30 Monedas. El próximo viernes 30 de mayo, el gobierno de Pedro Sánchez pondrá la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una transferencia de renta mínima destinada a corregir los altos niveles de pobreza que hay en España. Estamos viviendo trances dolorosos, trances malos, y esto de alguna forma se plasma en que España es el país que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres de la OCDE, por tanto de lo que sería el mundo desarrollado. El objetivo es crear una balsa de salvación para aquellos hogares de situaciones de extrema pobreza, donde se carece de los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Estará destinado a 850.000 hogares y será compatible tanto con el cobro de una nómina como de otras ayudas y pensiones del Estado y de la Administración. Para poder acceder a la obtención del ingreso mínimo vital, el beneficiario deberá tener entre 23 y 65 años. Además, deberá justificar que está en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las ayudas, prestaciones y pensiones posibles. Se prevé que rondará un gasto extra en la seguridad social de 3.000 millones de euros al año. Así, para quienes cumplan los requisitos se contemplan cuantías en función del número de cabezas de familia y de hijos a cargo, rondando desde los 462 euros hasta los 1.015 euros mensuales. Sin embargo, ya sé lo que estáis pensando. Para salir de la pobreza no es suficiente con un ingreso mínimo, sino que es necesario que estas personas con muy bajos recursos tengan un trabajo. Para ello es imprescindible que la renta mínima no genere trampas de pobreza, esto es, que no desincentive la búsqueda de empleo. Ahora bien, ¿será esta medida eficiente para reducir la desigualdad? ¿Podrá ser un incentivo para aumentar la formación profesional y reactivar la búsqueda de empleo? Atentos. Veréis, los programas de transferencia de renta existen desde hace décadas y la evidencia económica sugiere que, si se diseñan bien, funcionan y por lo tanto pueden ser un instrumento útil para nuestra política social. Las revisiones del impacto de los distintos programas de transferencia de renta sugieren que pueden reducir la pobreza y tener efectos positivos en numerosos indicadores.
Por ejemplo, las transferencias han contribuido a reducir el abandono escolar y a aumentar la independencia económica de las familias en países como México, Brasil o Marruecos. Otros estudios también muestran resultados significativos como un aumento en los años de escolarización o mejoras en la salud mental de las familias. Sin embargo, una crítica habitual a esta clase de programas es que pueden tener efectos adversos como reducir la participación en el mercado laboral. Seamos sinceros, hay personas que podrían ser lo suficientemente cómodas como para dejar de trabajar si reciben de forma mensual e incondicional una cierta cantidad de dinero para poder subsistir. Lo que tenían que cobrar por sus salarios, lo que no queremos es que todos esos los cobren todos un ingreso mínimo de 600 euros, de 700 euros, que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias, para que todo el mundo cobre lo mismo, para llevarnos a la ruina y al paraíso comunista. No obstante, la literatura económica muestra que esto no suele ocurrir, y cuando sí ocurre, los efectos son diminutos. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por los economistas Banerjee, Hanna, Kreindler y Olke sugiere que no hay una evidencia robusta que sostenga que las transferencias desincentivan sistemáticamente a la participación en el mercado de trabajo. Se halló que de las 14 evaluaciones de impacto realizadas en diferentes contextos y países, 9 de ellas no encontraron ningún efecto en los niveles de empleabilidad de los receptores. Es decir, en 9 de estos casos seguían trabajando exactamente igual que si no hubieran recibido esas prestaciones. Y en aquellas que sí mostraron efectos, es decir, en las 5 restantes, 3 de cada 4 eran impactos positivos. Positivos, sí. Los receptores mejoraron su participación en el mercado laboral. Los únicos casos en los que se reducía la empleabilidad eran en aquellos trabajadores de edad avanzada o que trabajaban con personas dependientes. El gráfico que podéis ver en pantalla muestra el resultado de 7 evaluaciones experimentales que midieron el impacto de transferencias de renta en el mercado laboral en Honduras, Marruecos, Filipinas, México, Indonesia y Nicaragua. Los grupos de tratamiento muestran los mismos niveles de participación laboral que los grupos de control, es decir, aquellos que no recibieron transferencias. Los resultados se muestran en porcentaje de población empleada y número de horas trabajadas. Pero estaréis diciendo, a ver, Pablo, estás poniendo como ejemplo a países que tienen severos problemas de desarrollo. Quizás estos efectos solamente se producen en ciertos países cuyos niveles de pobreza son gigantescos. ¿Hay zonas desarrolladas donde esto realmente haya funcionado? Pues sí, ya os digo yo que lo hay. En Finlandia se publicó recientemente las conclusiones de su experimento de renta básica tras 2 años de estudio. El estudio consistió en seleccionar aleatoriamente a 2.000 personas desempleadas, ofrecerles una renta incondicional de 580 euros mensuales durante 2 años y comparar la evolución con respecto a otro grupo conformado por 173.000 personas. La gran diferencia que cuenta esta política con la que se llevará a cabo en España es que esta se dio sin comprobar los recursos de las familias beneficiadas. Por eso es una renta básica y no mínima, mientras que el ingreso mínimo vital estará destinado para aquellas familias que cuenten con una situación más vulnerable. La pregunta a la que se trataba de dar una respuesta era si la renta básica en Finlandia era un mejor sistema para activar a las personas a encontrar un empleo. Y aunque el estudio ha mostrado que los ciudadanos que recibieron la renta han trabajado, en promedio, más que aquellos que no la percibieron, la diferencia no es lo estadísticamente significativa como para justificar el coste de su puesta en marcha. Es por esto por lo que se habla en algunos medios del fracaso del experimento finlandés. Es decir, han conseguido dar una respuesta al estudio,
pero no es lo suficientemente robusta como para llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, por otra parte, podemos encontrar otros ejemplos de puesta en marcha de rentas mínimas que se dan incluso en España. Sí, en nuestro país. ¿Habéis oído bien? El Lehendakari, de acuerdo con sus convicciones y propia decisión, va a prestar el juramento. La renta de garantía de ingresos se trata de una ayuda pública financiada por la Comunidad Autónoma del País Vasco, en España, que va desde 693 euros a 985 euros mensuales por unidad familiar en función del número de hijos. Esta ayuda nació en 1989 dentro del Plan de Reconversión de la Industria Vasca. Se trata, por tanto, de una política consolidada cuya puesta en marcha llega hasta la actualidad. Las economistas que mejor conocen sus efectos son Sara de la Rica y Lucía Gorjón, donde podemos encontrar importantes conclusiones publicadas por la Fundación Funcas. La primera de ellas es que esta política es muy eficiente a la hora de reducir la pobreza, que no olvidemos, es el objetivo primordial por el cual va a adoptarse de forma general en todo el país español. Se pudo reducir la brecha de la pobreza entre los receptores en un 85% y además, en su conjunto, la renta mínima vasca no genera ni generó desincentivos al empleo. Bueno, y ahora os preguntaréis por qué, supongo. ¿Por qué? La clave está en su diseño. La ayuda no se termina cuando el beneficiario encuentra un trabajo, sino que se mantiene como complemento de la renta salarial hasta que supera un umbral no inferior nunca a 1.000 euros. De esta forma, los beneficiarios tienen un incentivo a buscar un empleo y se evitan las llamadas trampas de pobreza. Esto demuestra que es posible una renta mínima que realmente ayude a los hogares más necesitados. En resumen, las transferencias de renta no fomentan comportamientos negativos hacia el mercado laboral, sino que ayudan a las familias vulnerables a mejorar sus condiciones materiales y calidad de vida. Los ingresos adicionales permiten que las familias pasen de vivir preocupadas por las dificultades de llegar a fin de mes a tener más ancho de banda, tanto económico como psicológico. Y por supuesto, las transferencias de renta no son un remedio perfecto, no solucionan todos los problemas de familias en riesgo de pobreza y tienen limitaciones a largo plazo. Pero pueden ser un instrumento más. España es de los países que menos ayuda a las rentas bajas por culpa de las deficiencias en el sistema de prestaciones. Bruselas señala a España entre los países que menos ayudan a las rentas bajas. Un informe de la Comisión Europea cuestiona la eficiencia del sistema español de prestaciones sociales. El país. Es esencial desarrollar nuevas medidas que lleguen a la gente que realmente las necesita, y las transferencias son un instrumento con atributos que lo hacen atractivo, resultados positivos, bajo coste de administración y bajo coste de acceso si el diseño es apropiado. Los costes no financieros como el tiempo invertido en averiguar los requisitos, las múltiples visitas a la agencia u oficina o incluso la necesidad de presentar copias de documentos tienen efectos perniciosos y pueden dejar fuera a la población que más lo necesita. En España solo acceden a los programas de renta mínima el 7,6% de los ciudadanos que tenían derecho a recibirlos. Así pues, he querido realizar un debate constructivo sobre las posibilidades y limitaciones de las transferencias, evaluando la evidencia de la que disponemos con suficiente solidez empírica. Solo así podremos construir programas efectivos y accesibles para combatir la pobreza. ¿Y tú qué piensas?
¿Estás de acuerdo en que la transferencia de renta es una herramienta económica efectiva para luchar contra la pobreza y la desigualdad? ¿Pensáis que funcionará el ingreso mínimo vital en este sentido? Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por vuestra visita y no olvidéis, estaremos por aquí todas las semanas. Si quieres estar más atento a las nuevas publicaciones, puedes suscribirte para no perderte la nueva actualidad. Me gustaría despedirme recitando un trozo del discurso que dio la economista Esther Duflo en la entrega de su Premio Nobel de Economía en 2019. Si os interesa verlo de forma completa, os lo dejaré en la descripción. Dice así: este movimiento comenzó con la convicción de que es posible lograr un progreso significativo contra la pobreza en el mundo, al enfocarse en preguntas bien definidas y ser lo más riguroso posible al responder esas preguntas en el mundo real. Creíamos que, al igual que en la guerra contra el cáncer, la guerra contra la pobreza no se ganaría en una batalla importante, sino en una serie de pequeños triunfos y, sin duda, muchos reveses en el camino. Un saludo y hasta la próxima. I won't stop till the end, no.